Buenas noches y feliz sábado. Good night, everyone. Good evening and a happy Sabbath. Again, I'm very, very pleased to be here with you, especially to spend the Sabbath. Bueno, nuevamente estoy muy, pero muy contento de estar con ustedes y de pasar este sábado. And you know from my testimony that I was labeled for many years as someone who is unchangeable and unreachable. Y ustedes se pueden acordar por mi testimonio que por muchos años yo fui etiquetado como alguien que no podía cambiar y quien era inalcanzable. But again, I want to state that our God of love specializes in reaching the unreachable and changing the unchangeable. Y nuevamente yo quiero reiterar que nuestro Dios de amor se especializa en cambiar lo que parece que no puede ser cambiado y alcanzar lo inalcanzable. I want to share with you this evening a message that covers some basic principles I had to learn before I would even try to accept Jesus. Y aquí quiero compartir con ustedes un mensaje de algunos principios básicos que yo tuve que aprender aún antes de aceptar a Cristo. And again, Revelation 18, the message is, come out of her, my people. Y comenzamos con Apocalipsis 18, con el mensaje clave que se nos da, que es salid de ella, pueblo mío. I love that invitation, do Y you? yo amo esta invitación. ¿Qué tal ustedes? Because that tells me I was one of those people, even in the gay world, that Jesus dearly wanted to come out. ¿Por qué? Porque me dice que yo era una de esas personas en ese mundo homosexual que Dios me decía, tienes que salir de eso. He went to great lengths to get my attention. Y él tuvo que manejarse a muchas distancias y a muchos niveles para que yo pudiera tomar su atención. And to hold my attention. Y también para mantener mi atención. To convict me. Para poder convencerme. To convert me. Para poder convertirme. And to now sustain me for these 33 years as a Christian. Y ahora sosteniéndome por estos 33 años como cristiano. Tonight we're going to look at the all-important question that was on my heart that I think is on the hearts of many people today. Yo creo que esta noche vamos a hablar de aquella pregunta que yo creo que es la más importante. Y esa pregunta estaba en mi corazón y sé que también está en los corazones de muchas personas. But first, let's pray. Pero primero vamos a orar. Our Father in heaven, we are so thankful that you are a loving God. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque tú eres un Dios amoroso. Not willing that any should perish. Queriendo, Señor, que nadie perezca. And through your word, we are given clear instruction Y a través de tu palabra se nos da instrucciones claras on how to turn away from our captivity sobre cómo, Señor, nosotros podemos salir de nuestro cautiverio and walk in newfound freedom y caminar ahora en una nueva libertad through your Son, Jesus Christ. a través de tu Hijo Jesucristo. Bless us this evening as we study from your word. Bendícenos, Señor, esta noche mientras estudiamos de tu palabra. In Jesus' name I pray. Y esto oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The story I want to share with you this evening is actually found in Acts chapter 16. Bueno, la historia que quiero compartir con ustedes esta noche se encuentra en el libro de Hechos, capítulos 16. And rather than read the story because of time, I'm going to try to tell the story. Y en vez de leer la historia, porque tenemos poco tiempo, lo que voy a hacer es un poco relatarla. Paul and Silas had been in the town of Philippi for about 2 weeks. Pablo y Silas habían estado en Filipos por 2 semanas. They delivered this young woman from her demonic possession. Y ellos habían librado a esta joven de una posesión demoníaca. Through that demonic possession, she had been able to be a fortune teller. Y a través de esa posesión demoníaca, ella había podido manejarse como una adivinadora. Bringing her masters great wealth. Y esto le traía a su
a su amo mucha riqueza. Suddenly they lost their source of income. Pero desafortunadamente y repentinamente ellos ahora se encuentran sin la fuente de ingreso. Paul and Silas were dragged before the magistrates of the town. Y por esta razón Pablo y Silas fueron llevados a los magistrados de ese Their pueblo. clothes were torn off, Sus ropas fueron rotas and they were beaten mercilessly. y ellos fueron apaleados sin misericordia. They were then thrown into prison, Ellos fueron llevados hasta la prisión and the jailer was told to keep them safely constrained. y al carcelero se le dio instrucción de que tenía que mantenerlos en constante vigilancia. So not only did he throw them into the prison, Así que él no solamente los echó a prisión, he put them in the inner prison sino que los colocó en una prisión interna de esa prisión. and made their feet fast in the stocks. Y ellos agarraron y les colocaron unos I grilletes. have been to Israel and I visited such a place, Yo he ido a Israel y he visitado un lugar como este. and it's not only a place of imprisonment but a place of torture. Pero este tipo de lugares no es solamente un lugar de prisión, es también un lugar de tortura. And as the story is given to us, Y a medida que esta historia se nos relata a nosotros, at midnight, Paul and Silas are found praying out loud and singing praises to God. nos dice que a la medianoche encontramos a Pablo y Silas orando y alabando al Señor. I think it's interesting. The Apostle Paul gave us the fruits of the Spirit. De hecho, creo que es algo interesante porque el mismo apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu. And here they are at midnight, up singing and praying. Y aquí los vemos a medianoche, ellos están cantando, están orando. And the last fruit of the Spirit is called temperance. Y el último del fruto del Espíritu es temperanza o But I templanza. understand why they were doing this. Pero yo entiendo por qué ellos estaban haciendo They must esto. have been in extreme pain and agony. Ellos capaz estaban en una agonía extrema, en un gran And dolor. while the other prisoners were crying out and cursing and swearing and screaming in pain, Y quizás mientras los otros presos estaban allí gritando en agonía, en dolor, quizás estaban maldiciendo. Paul and Silas could not be silent either. Bueno, Pablo y Silas no iban a estar callados But tampoco. they relieved their pain through praising God and praying to Him. Pero ellos aliviaron su dolor a través de la oración y a través del canto. The a other Dios. prisoners overheard them. Y los otros prisioneros los escucharon. It caught their attention. Y esto les llamó la It atención. had obviously an effect upon them. Esto obviamente tuvo un efecto sobre ellos. And suddenly there was this great earthquake. Y repentinamente vemos que ocurre un gran terremoto. The prison was basically destroyed. Y la prisión, bueno, prácticamente se destruyó. All the doors were opened, Todas las puertas se abren and all of the prisoners' bands were loosed. y todas las cadenas de esos prisioneros que estaban allí se desataron. Everyone was set free. Cada uno de ellos estaba libre. That's some interesting earthquake. Y eso es un terremoto bastante Do you ever have interesante. earthquakes in Bolivia? ¿Alguna vez han tenido ustedes un terremoto en Bolivia? I used to live in California and we had many earthquakes. Bueno, yo antes vivía en el estado de California y teníamos And I can terremotos understand the recurrentes. earthquake destroying the building. Y yo puedo entender que un terremoto destruya un edificio. What kind of an earthquake is going to release your feet from the stocks and release the chains from your wrists? Pero, ¿qué tipo de terremoto es capaz de destruir las cadenas de los grilletes y las cadenas I de las can't help but esposas? think there was some angelic intervention. Bueno, yo entonces estoy más bien inclinado a pensar que eso fue una intervención angelical. Because an earthquake could not have done that. Porque un terremoto no hubiera podido haber Now, hecho the eso. keeper of the prison saw the prison house and was alarmed. Ahora, el guardia de la prisión ve cómo está la prisión y He él saw ahora se alarma. that the prison was destroyed. Él se da cuenta que la prisión está destruida He just knew someone surely escaped. y él piensa, bueno, alguien seguramente se ha escapado. And he drew out his sword to kill himself as a result. Y él como resultado saca su espada para matarse a sí mismo. You see, in that Y, if a prisoner escaped on your watch, you faced y
Go ahead. Sí, en esa cultura, si un prisionero escapaba de la prisión, eso significa que el carcelero tendría ahora que enfrentar. You faced a certain public humiliating execution. Usted iba a enfrentar una ejecución pública de la manera más humillante. And he must have thought, I'll save myself the public humiliation and just execute myself. Así que él pensó, bueno, mejor me ahorro el escarnio público y la humillación pública y me mato yo. But before he could follow through on that, Pero antes de que él pudiera cometer esto, Paul cried out with a loud voice and said, do yourself no harm, Pablo le grita, no te hagas daño, for we are all here. porque estamos todos aquí. I find that to be a fascinating story. Y yo pienso que esta es una historia fascinante. You know, I've been in jail a couple times myself, Mire, yo estuve en la prisión como un par de veces, ¿ya? but I've never been in prison ministry. Pero nunca he estado en un ministerio para la prisión. So maybe you understand what I'm saying. Así que quizás usted pueda entender lo que quiero decir. So I find this story very interesting. Y para mí esta historia es bastante interesante. Why didn't at least somebody flee when the doors were open? Bueno, ¿por qué nadie se escapó? Aunque sea uno que se haya escapado cuando vio que las puertas estaban abiertas. If the angels were involved in releasing them, did they then sit on them and hold them in place so they could not flee? ¿Será que, bueno, si realmente los ángeles habían ayudado a que ellos estuviesen libres de las cadenas, será que al mismo tiempo los detuvieron, los sentaron allí para que no escaparan? I really think it was the influence of Paul and Silas. The Lord worked through them to put a calming effect on everybody. Pero no creo, yo creo que el Señor obró a través de Pablo y a través de Silas. Creo que Dios obró a través de ellos para que ellos pusieran una influencia de calma en ese lugar. And therefore, everyone's lives were spared. Y por tanto, la vida de todos pues fue preservada. Oh, this really shook up the jailer. Bueno, esto realmente sacudió He al guardia. came trembling before Paul and Silas. Y él vino prácticamente temblando delante de them out of the Pablo prison. y Silas. He brought them out of the prison. Él los sacó de la prisión And then he asked a very peculiar question. y luego él hace una pregunta bastante peculiar. Sirs, what must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Does that sound peculiar to you? ¿Será que esta es una pregunta peculiar para usted? Had he not just been saved? ¿Acaso usted ya no ha sido salvo? He was about to kill himself. Él estaba a punto de matarse. He was saved from Él- doing that. Fue puesto a salvo de cometer ese acto. I see a story in that question. Pero yo veo una historia en esa pregunta. Evidently, the jailer had been listening to the preaching of Paul and Silas during those 2 weeks. Evidentemente, ese carcelero ha tenido que haber estado escuchando la prédica de Pablo y Silas durante las 2 semanas de prisión que estaban allí. And I think, like with me, Y yo creo que así como fue conmigo, the Lord used them to get this jailer's attention el Señor utilizó a Pablo y Silas para poder capturarle la atención de este to carcelero, hold his attention para poder así ver su intención and to convict him. y para convencerlo. But he had not yet made the decision to be converted. Sin embargo, este hombre todavía no había tomado la decisión Just de ser look at the convertido. lengths to which God will go to help someone make that decision. Y tomen por un momento en cuenta hasta dónde es capaz de llegar Dios para que una persona tome esa decisión. Sometimes it appears he takes desperate measures because he desperately loves. En algunos casos Dios puede tomar medidas desesperadas porque Él lo ama desesperadamente. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? You know, I was one of those that was labeled as unchangeable. Bueno, yo fui uno etiquetado como el incambiable. In other words, unsavable. Y por supuesto eso significa que yo no podía ser salvo tampoco. So you can see why this has a particular interest for me. Y ustedes se pueden entonces dar cuenta por qué esta pregunta tiene un interés particular para mí. In manuscript 26, we read that Christ says that there will be those in the church
who will present fables and suppositions. En los manuscritos 26 nos dice que habrá quienes en la iglesia presenten fábulas y suposiciones. When God has given grand, elevating, ennobling truths which should ever be kept in the treasure house of the mind. Cuando Dios ha dado grandes verdades elevadas y nobles que deberían siempre mantenerse en ese tesoro de la mente. I'm going to summarize. Y aquí voy a hacer un resumen. When men pick up certain theories Y es cuando el hombre empieza entonces a tomar algunas about teorías things it's not necessary for them to know, sobre cosas que de repente no son necesariamente para ellos para saber, God is not leading them. Dios entonces no los está guiando. When it is not his plan that they should present something that is not taught in the word. No es su plan de que se presente algo que no ha sido enseñado en su palabra. It is not his will that they shall get into controversy over questions which will not help them spiritually. Y no, ellos deberían encontrarse en situaciones de controversia, en aquellas situaciones que no son edificantes espiritualmente. Such as, Por ejemplo, and I think we've all had this question, y yo creo que todos nosotros hemos tenido esta pregunta. who is to compose the 144,000? Por ejemplo, esta es una de las preguntas. ¿Quiénes van a formar parte de los Have you ever 144,000? wondered about that? ¿Será que alguna vez usted se ha preguntado eso? I have. Yo lo he hecho. Is that a literal number or is it a figurative number? ¿Es un número literal? ¿Es un número figurativo? We're not to worry about that. Dice, nosotros no deberíamos preocuparnos de ese aspecto. Notice what comes next. Pero mire lo que dice después. This, in other words, the answer, those who are the elect of God will in a short time know without question. Esto, refiriéndose a la respuesta a esa situación, son aquellos los elegidos de Dios que en poco tiempo conocerán sin ninguna pregunta. Well, that sin ninguna duda. generates another question for me. Y esto genera entonces otra pregunta para mí. Who are the elect of God? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Is that a question you might have? Y es una pregunta que quizás usted puede tener. Well, let's just tuck that question away for right now. Bueno, vamos a colocarlo un poquito de lado en este momento, The answer to that comes at the end of the sermon. porque la respuesta a esta pregunta va a venir al final del sermón. I want to focus on something else right now. Pero quiero que nos enfoquemos en algo más por el momento. Ellen White says, "Spend not your time in seeking to know that which will be no spiritual help." La hermana White dice, no pierda el tiempo o no use el tiempo en buscar algo que What? no va a ayudarle espiritualmente. What shall I do to inherit eternal life? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? This is the all-important question. Esta es la pregunta más importante. And it has been clearly answered. Y es una pregunta que tiene una respuesta sumamente But clara. I want to look at the question. Ahora, yo quiero mirar esta I pregunta. believe this is the all-important question Yo on the cre- hearts of many honest people today. Yo creo que esta es la pregunta más importante que se encuentra en los corazones de muchas personas honestas hoy en What día. must I do? ¿Qué debo hacer? Search for new doctrine? ¿Será que debo buscar nueva doctrina? Do more charitable works? ¿Será que debo hacer más obras Give caritativas? more money and offerings? ¿Debo dar más dinero en ofrendas? Be more faithful in church attendance? ¿Será que debo ser más fiel en la asistencia a la iglesia? I heard that there are some people who never miss church. Yo he escuchado de personas que nunca se faltan a la iglesia, On Christmas or Easter, en la Navidad o en la Semana Santa, but they never go to church any other time. pero no van a la iglesia más nunca, ¿no? Why do they bother going just twice a year? Entonces, ¿por qué van a la iglesia 2 veces al año? Their reasoning is this. El razonamiento para esa conducta es esta. If I go to church, I get to go to heaven. Oh, bueno, si voy a la iglesia, voy al cielo. Friends, that's legalism. Pero eso es legalismo. To see how little you can do and still deserve heaven.
el tratar de hacer lo mínimo y pensar que todavía te mereces el cielo. That doesn't sound like a love for God and a love for truth. Eso realmente no suena como un amor a Dios y un amor por la What verdad. must I do to be saved? ¿Qué hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? When I was a young boy living in the country, Cuando yo era un niño y vivía en el campo, one of our neighborhood friends came to me one day. uno de nuestros amigos, de nuestros vecinos, vino a mí un día. He had gone to a little country revival in a little country church. Él había ido a una campaña de revivimiento en una pequeña iglesia del campo, Where they preach all this fire and brimstone. donde ellos predican, bueno, todo este fuego y azufre que va cayendo, ¿no? And he came to me, he said, Ronnie, I was saved the other night. Y él me dijo, ¿sabes qué, Ronnie? Yo me he salvado la otra noche. Ronnie, have you been saved? Ronnie, ¿acaso tú estás salvo? And I said, from what? Y yo le dije, ¿de qué? Isn't that a legitimate question? ¿Será que esa es una pregunta legítima? You know, Christians the world over talk about being saved. Y los cristianos y el mundo en general hablan de ser salvos, de estar But salvos. from what? ¿Pero de qué? All Christians want to be saved from going to hell, Todos los cristianos dicen que quieren ser salvos de ir al infierno. and all Christians want to go to heaven, Y todos los cristianos quieren ir al cielo. but no pagan wants to go to hell either. Pero tampoco ningún pagano quiere ir al infierno. And every pagan wants to go to heaven of some sort. Y hay paganos que también quieren ir al cielo, a cualquiera que ellos crean. You know, pagans in their worship go to great lengths to appease their angry gods. De hecho, los paganos van hasta extremos para poder apaciguar a la And they- ira de sus deidades. They may go to great expense to bribe their gods to get something they don't deserve. Y ellos van también hacen todo lo posible para que esos dioses le den algo que ellos no merecen. Do we as Christians worship our God that way? ¿Será que nosotros como cristianos adoramos a Dios de esa manera? In the United States, I see bumper stickers that say forgiven. En los Estados Unidos, por ejemplo, yo veo gente que tiene etiquetas o pegantinas en sus autos que dice perdonado, T-shirts, sweatshirts, forgiven. poleras o franelas o camisetas que dicen perdonados. I never see the matching cleansed. The matching word cleansed, forgiven but not cleansed. Por ejemplo, nunca he visto que juntamente con esa palabra perdonado se coloque otra palabra. All limpiado. Christians love that scripture. If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins. Por ejemplo, hay muchos cristianos que le encantan el versículo que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros But- pecados. What about the cleansing? Pero, ¿qué tal el limpiarnos? What is it they want to be saved from? ¿De qué es lo que ellos quieren ser salvos? When Jesus came to this earth 2,000 years ago, Cuando Jesús vino a este mundo 2000 años atrás, the church was anxiously looking for their coming Messiah. la iglesia estaba ansiosamente anticipando el Mesías. He was to be their Savior. Él iba a ser su Salvador. They knew it was time for the Messiah to appear. Ellos sabían que era el tiempo para que apareciera el Mesías. They understood the time prophecies. Ellos entendían las profecías y el tiempo de las profecías. And they were so excited about the Savior coming to save them. Y ellos estaban tan emocionados de que el Salvador vendría a salvarlos. From what? ¿De qué? The Romans. De los romanos, Foreign occupation. de una ocupación extranjera, Overtaxation. de la imposición tributaria, Disease. de enfermedad, Poverty. de la pobreza, Demon possession. de la posesión demoníaca. We're told in the Desire of Ages that the very organs of the people were being controlled by demons. Por ejemplo, en el libro El deseado de toda la gente se nos dice que los órganos mismos de la persona estaban Why controlados was por los the demonios. church in such a desperate situation? ¿Y por qué la iglesia estaba en esa situación tan Had desesperada? God failed the church? ¿Será que Dios le había fallado a la iglesia? Or had the church failed God? ¿O será que la iglesia le había fallado
a Dios. What happened to all of those promises God had made to his people? ¿Qué pasó con todas aquellas promesas que Dios le había hecho a su pueblo? Well, we know that all God's promises and threatenings alike are conditional. Bueno, nosotros sabemos que todas las promesas de Dios y también sus amenazas son condicionales. And they had failed the conditions. Y ellos, el pueblo de Dios, había fallado en cuanto a las So in condiciones. essence, they wanted to be saved from the consequences of their rebellion, apostasy, backsliding, and sin. Así que ellos querían ser salvos de las consecuencias de su propia rebelión, de su apostasía, del abandono a la fe y de sus pecados. And again, is that the way we as Christians worship our God? Ahora, nuevamente, ¿será esa la forma que nosotros como cristianos adoramos a Dios? Salvation from consequences, Salvación de las consecuencias, fear of punishment, el miedo al castigo hope of reward. y esperanza de un galardón. I don't think our God wants to be worshiped the same way that pagan gods are worshiped. Yo no creo que Dios quiere ser adorado de la misma forma que es adorado un Dios pagano. When I was deep in the gay culture, Cuando yo estaba profundamente metido en esa cultura homosexual, I had begun studying, yo había comenzado a estudiar looking for answers. tratando de buscar respuestas. I was in marketing, in home construction. Yo estaba Sales. dentro del mercadeo y también dentro del área de construcción y venta de casas. The biggest job I ever sold happened to be for Seventh-day Adventists. Y de hecho, el trabajo más grande que hice fue vender algo a unos adventistas del séptimo And I día. had to be on the job for weeks. Y yo tenía que estar allí en el trabajo por semanas. And I don't know what it is about Seventh-day Y Adventists. no sé qué es lo que pasa con los adventistas del séptimo día, They can be very inquisitive. que pueden ser tan preguntones. And yes, I was smoking while I was on the job, Y sí, yo estaba fumando mientras hacía mi trabajo. but somehow they found out more about me, and I don't know how. Y de alguna manera u otra ellos averiguaron más sobre mí, ni siquiera sé cómo lo hicieron. They found out that I used drugs and I drank alcohol. Ellos averiguaron que yo usaba droga, que yo tomaba alcohol. They knew that I was gay. Ellos sabían que yo era homosexual. But how did they find out I used to be a Seventh-day Adventist? Pero ¿cómo ellos sabían que yo era antes un adventista? I became their mission project. Yo me convertí en el proyecto misionero de esta gente. And I was not wanting to be anyone's mission project. Y yo realmente no quería ser el proyecto misionero But they de kept nadie. inviting me to their church. Pero ellos se mantuvieron invitándome a su And iglesia. one Sabbath, I decided I'm going to go to that church. Y un sábado yo dije, bueno, voy a ir a su iglesia. And I didn't dress for church. Y yo no me vestí para la iglesia. I dressed for the nightclub. Yo me vestí para ir a la discoteca. I think I wanted to be recognized as a visitor. Y yo quería estar como que, quería ser reconocido en el lugar. I arrived at that church and I looked around. Yo fui a la iglesia, empecé a ver alrededor. I said, boy, there are a lot of visitors here in this church. Y yo me dije, hay bastantes visitas en esta iglesia. But I found out they weren't visitors, they were members. Pero yo me di cuenta, no son visitas, eran miembros de But they iglesia. didn't look like what I expected Adventists to look like. Pero ellos no se veían como lo que yo esperaba que se The vieran. visiting speaker was from a seminary somewhere. Y el orador que había sido invitado, él venía de un seminario de alguna He parte. had studied his way out of the Catholic Church reading The Great Controversy. Y él había salido de la iglesia católica porque había leído el libro El Gran Conflicto. And about halfway through the sermon, Y como a la mitad del sermón, when people start dozing and their minds start wandering, cuando la gente empezaba ya un poco como a cabecear, como que la mente empezaba a ir de un lugar a otro, kind of like right now, como por ejemplo ahora, he made a statement that woke me up. él pronunció una frase que eso me despertó. I was startled. Y yo me asombré. He said, of course, we all know that we will be sinning until Jesus comes again.
Él dijo, claro, sabemos que nosotros vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. I thought, what is this? Yo dije, ¿y esto qué es? Did he know who he was preaching to? ¿Será que él sabía a quién este hombre le estaba predicando? I was a visitor, Yo era una visita allí, homosexual, homosexual. smoking, drinking, drugs, Yo fumaba, bebía, consumía drogas. and we'll be sinning until Jesus comes. Y vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. Friends, I was so disappointed in that message. Amigos, ¿sabes qué? Yo estaba tan desanimado con ese But you mensaje. know what I thought because I was studying for myself? Pero ¿saben lo que yo pensé? Porque yo había estado estudiando por mí mismo. I thought that theology professor needs Bible studies Yo pensé, ese profesor de teología necesita un estudio bíblico, because that's not what I was reading. porque eso no era lo que yo estaba leyendo. In fact, Great Controversy, page 489, I had just read this. De hecho, en el mismo libro del conflicto de los siglos, en la página 489, en la versión inglesa, Satan is constantly seeking to deceive the followers of Christ Dice with que- his deadly masterpiece of deception. dice que Satanás está constantemente tratando de engañar a los seguidores de Cristo con sus engaños That it is impossible to overcome. y que es imposible para ellos vencer. That's the message I heard from that pulpit Bueno. that Sabbath. Ese fue el mensaje que yo escuché de ese púlpito ese sábado. And I read about that right here in Great Controversy. Y yo lo había escuchado y lo había leído acá en That el was not a Gran message Conflicto. of hope for someone like me. Eso no era un mensaje de esperanza para alguien como It yo. was a message of despair. Era un mensaje de desesperación. The couple who invited me to church La pareja que me había invitado para la iglesia, found me and invited me to lunch. ellos me encontraron allí, me invitaron para almorzar. And I know this would never happen in Bolivia, Y yo sé que esto no va a pasar nunca en Bolivia. but we ended up at a restaurant overlooking downtown Los Angeles. Pero nosotros terminamos en un restaurante con vista a Los Ángeles. I had no problem as a non-Adventist eating out on Saturdays. Bueno, yo no tenía problemas porque yo no era adventista de ir a un restaurante los sábados. That doesn't really translate well because I did have a problem eating out on Sabbath, but Tenía- not on Saturday. But in Spanish, it's all the same. Es decir, That doesn't work. Okay. The point is, eating out with Seventh-day Adventists after church on Sabbath left me very uncomfortable. y el salir así a comer fuera con los adventistas en un día sábado fue algo que me dejó a mí bastante incómodo. And while we're having lunch, this very well-intentioned woman looked at me across the table. Y mientras estábamos almorzando, esta mujer con muy buenas intenciones She said, "How's it going, Ron, with those cigarettes? me dijo, Ron, ¿qué tal te va con esos cigarrillos? Is the Lord giving you victory? Is the Lord giving you victory Es- over smoking? ¿Será que el Señor te está dando la victoria para dejar el cigarrillo? Can you imagine the questions that ran through my mind?" Usted se puede imaginar todas las preguntas que empezaron a pasar por mi mente. I politely said, "No, he isn't." Y yo le dije de manera muy respetuosa, no me está dando la But in my victoria. mind, I said other things. Pero en mi mente yo dije otras cosas. Is the Lord giving you victory over breaking the Sabbath and bringing me with you? Y en mi mente yo estaba pensando, ¿será que el Señor a ti te está dando la victoria para que tú quebrantes el sábado y me lleves contigo? Didn't I hear at your church we can sin until Jesus comes? ¿Acaso yo no escuché en tu iglesia que vamos a estar pecando hasta que Jesús venga? What's wrong with my cigarettes? Entonces, ¿qué de malo tiene mi cigarro? Oh, there must be two kinds of sins. Ay, pero es que hay dos clases de pecados. And there are. Y hay There are your sins Están- and my sins. tus pecados y los míos. Evidently, they expected me to sin like an Adventist, but not like a person of the world. Y ellos esperaban que yo pecara como peca el adventista y no como peca el del mundo. I thought it'd be a lot more fun to sin the way I am than the way you are. Bueno, realmente yo creo que es más divertido pecar de la forma que yo lo hago que la Oh, I forma que had tú lo haces. many Y questions. yo tenía muchas We preguntas. spend millions of money
doing evangelism Y nosotros gastamos millones de dinero en evangelismo to convert Sunday keepers to Sabbath keepers. para convertir guardadores de domingo al guardadores de sábado. So what are we doing here? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Why can't these godly Sunday keepers sin until Jesus comes? ¿Por qué? If we're going to sin until Jesus comes. ¿Por qué entonces estos sinceros guardadores del sábado, por qué no pecan hasta que venga Cristo si nosotros también vamos a estar pecando hasta que The venga whole Cristo? point, friends, is this. Y el punto central es este. We need to be consistent with our message. Nosotros debemos ser consistentes con nuestro You never mensaje. know when a Ron Woolsey is going to show up at your church. Porque usted no sabe cuándo una persona como Ron Woolsey se va a aparecer en su Sin iglesia. sick and desperately looking for answers. Una persona enferma de pecado y que está buscando respuestas. Don't send him away saying you cannot overcome. Y no envíen a esta persona fuera diciéndole, no, mira, tú no puedes We have sobreponerte, tú no no puedes business vencer. being in ministry if that's our message. Y si ese es nuestro mensaje, entonces ¿para qué estamos en el ministerio? So, of course, we know sin is the transgression of the law. Así que bueno, el pecado es la transgresión de la ley, Sin is disobedience. el pecado es la desobediencia. And these are things that I learned as I continued studying. Y estas son cosas que yo seguí aprendiendo a medida que seguía Matthew estudiando. 1:21 says Jesus came to save his people from their sins. En Mateo 1:21 nos dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. That means from disobedience. En otras palabras, los viene a salvar de la desobediencia. So what role does your obedience play in your salvation? Así que, ¿qué papel o qué rol juega la obediencia en su Do you have salvación? to obey in order to go to heaven? ¿Será que usted tiene que obedecer para ir al cielo? If that's your understanding, then why do you need Jesus to be your Savior? Bueno, si ese es su entendimiento, entonces ¿para qué usted necesita a Jesús para ir al If cielo? Jesus came to save you from disobedience, Si Jesús vino para salvarlo de la desobediencia, then obedience is the result of your salvation. entonces la obediencia sería el resultado para su It's the salvación. result of Jesus working in you to will and do of his good pleasure. Eso sería Jesucristo obrando en ti para hacer su buena voluntad. You say it's his righteousness, Es su justicia, not ours. no la nuestra. We're covered with that righteousness, Nosotros estamos cubiertas con su and then he works justicia in us to fill us with that righteousness. y Él obra en nosotros para llenarnos de esa I justicia. learned in my continued study because I was studying for myself. Y yo estaba estudiando por mí mismo, yo aprendí en mis estudios As the Lamb of God, Jesus does promise to save us from the consequences of our sins. que ese Cordero llamado Jesús nos promete salvarnos de la consecuencia del pecado. But there's more to the gospel than that. Pero hay mucho más al Evangelio que esto. As King of Kings and Lord of Lords, he will come again. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él And he will regresará. save us from the very presence of Satan and temptation for all eternity. Y Él entonces nos salvará de la presencia de Satanás y de la tentación. And para that is siempre. good doctrine. Y eso es buena But doctrina. there's more. Pero hay más todavía. True Christianity understands there is more to the gospel than that. El verdadero cristianismo entiende que hay mucho más que And esto. friends, it is found in our one unique doctrine in the Seventh-day Adventist Church. Y esto se encuentra en una doctrina que es singular en la iglesia adventista. As our high priest in the most holy place of the sanctuary. Y es Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario Jesus celestial. promises to save us from the very power of sin itself. Y es Jesús nos promete entonces del poder del pecado mismo. The very first promise in the plan of salvation was to save us from the love of sin. La primera promesa que se hace en el plan de salvación And the es love of salvarnos del amor al pecado y del amor a mí mismo. So, when we ask the question, what must I do to be saved? Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? We know that we're to be saved from sin, not in sin. Sabemos
que la salvación es de nuestros pecados, no en nuestros which means pecados. we must acknowledge what sin is, Y esto significa que nosotros debemos reconocer lo que es el the pecado, transgression of the law. que es la transgresión de la ley. Now, to answer the question, what must I do? Ahora, para responder la pregunta, ¿qué debo hacer? We need to acknowledge this is not a legalistic question. Debemos darnos cuenta que esto no es una pregunta legalista. This question was asked 3 times in the New Testament. Y en el Nuevo Testamento se hace esta pregunta 3 veces. And in every case, the questioner was told what he had to do to be saved. Y en cada una de estas preguntas se le dice qué hacer para ser salvo. Some Christians says, well, Jesus did it all. There's nothing you have to do. Algunos cristianos dicen, bueno, Jesús ya lo hizo todo, ya tú no tienes que hacer nada. So what is the word of their testimony? Entonces, ¿cuál es la palabra de su testimonio? Salvation in sin, not from sin. Salvación, el testimonio de ellos sería salvación en pecado y no salvación del pecado. So in the short time we have left, Así que en este corto tiempo que nos queda, let me tell you, Arkansas clocks do not go this fast. yo les voy a decir algo. Los relojes allá en Arkansas, donde yo vengo, no andan tan rápido como los de aquí. So in the short time we have left, let's answer the question, what must I do? Así que en el tiempo que tenemos vamos a responder qué debo hacer. In Luke chapter 10, En Lucas 10 there was a tempting lawyer that came to Jesus. hay un Oh, I'm just going to tell the story. A tempting lawyer came to Jesus. vino un principal de los abogados y vino a hablar con Jesús. And he says, what shall I do to inherit eternal life? Y él le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? This lawyer was a theologian. Ahora, este abogado era un teólogo. And I know because the way Jesus related to him. Y esto lo sé por la forma en la cual Jesús conversó con él. My paraphrase. Y esto ahora es mi parafraseo. You're the one with a PhD in theology. Bueno, pero tú eres el que tienes el PhD en teología. What is in the law? How does it read? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? He said, love God supremely, love your neighbor as yourself. Y él dice, amad a Dios por sobre todas las cosas y amad a tu prójimo como And a ti Jesus mismo. said, this do and you shall live. Él dice, esto haz y vivirás. See, loving God supremely and loving others is something we do, we choose to do. Bueno, el amar a Dios supremamente y el amar a otro es algo que nosotros elegimos hacer. Then there was another time this question was asked. Luego, en otra ocasión se vuelve a preguntar esto. This man, I call him Richie, Y a este hombre yo lo llamo el in ricachón. Luke chapter 18. Y este ricachón se encuentra en Lucas 18. He too came to Jesus. Y él también vino a Jesús. Good master, what shall I do to inherit eternal life? Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesus gave him a different answer. Y Jesús a él le dio una respuesta diferente. I find it fascinating when I put these 3 stories Y together. para mí es fascinante cuando yo empiezo a pegar estas 3 historias. He says, young man, you know the commandments. Jesús le dice, pero joven, tú conoces los mandamientos. Now, who spoke the 10 commandments from Sinai? Ahora, ¿quién fue el que dijo esos 10 mandamientos en el monte Sinaí? Wasn't that Jesus? ¿No fue acaso Jesús? Who wrote the 10 commandments on stone with his finger? ¿Quién escribió los 10 mandamientos en piedra con su dedo? Wasn't that Jesus? ¿Acaso no fue Jesús? Then why couldn't he quote the 10 commandments the way he spoke them from Sinai? Así que, ¿por qué Jesús no lo citó de la misma forma que él He escribió en started Sinaí? quoting the 10 commandments to this young man, Él empezó a citar los 10 mandamientos de este and he joven. got them all mixed up. Y es ahí entonces cuando el muchacho empieza a He said, young confundirse. man, do not commit adultery. Le dice, joven, no cometas adulterio. Well, that's number 7. Bueno, pero ese es el mandamiento What happened to 7. number 1? ¿Qué pasó con el primer mandamiento? You see, while man looks on the outward appearance, God looks on the heart. Bueno, cuando el hombre ve la apariencia externa, Dios ve el corazón. And as Jesus answered these questions, Y cuando Jesús da he respuesta a was estas reading that preguntas, young man's heart. lo que Jesús estaba haciendo era leyendo el corazón de ese He joven. must have had an issue with lust. Quizás ese joven tenía un problema con la lujuria. Do not kill. He
no matarás. He had never murdered anyone. Él no había asesinado a nadie. And how do you think he felt about Gentiles and Samaritans and Greeks in the temple? Pero ¿cómo cree usted que se sentía ese joven sobre los gentiles He o sobre probably los samaritanos en el templo? Hated them. Quizás los odiaba. And he was going through these commandments. Y Jesús está uno por estos And you mandamientos. can read the story. Y usted puede leer la historia. But finally, the young man said, all of these I've kept from my youth up. Pero finalmente el joven le dice a Jesús, pero todo esto yo he guardado desde mi juventud. Jesus said, but there's one thing you lack. Y Jesús le dice, hay algo que te falta. And then he gave him 5 things to do. Y luego le da 5 cosas que él debe hacer. Go, Ve, sell all you have, vende todo lo que give tienes, to the poor, dáselo a los come pobres, back, regresa and follow me. y sígueme. You know, Jesus had also told the young man, do not steal. Y sabe que también Jesús le había dicho al joven, no robarás. Evidently, the widow giving 2 mites gave more than this young man. Y de hecho, la viuda que había dado las 2 monedas había dado mucho más que este She joven. gave everything she had. Ella dio todo lo que tenía. And now Jesus is telling him to do the same Y thing. ahora Jesús le está diciendo a este joven, haz lo mismo que And he ella. turned away sorrowful. Y este joven dice que se dio la espalda y se Jesus fue loved that tristemente. young man. Jesús amaba a este joven. He thought he was keeping all 10 commandments. Y este joven pensaba que él estaba guardando los 10 But he was mandamientos. breaking 2 specific ones. Pero él estaba quebrantando 2 de manera Which específica. 2? ¿Cuáles 2? Love God supremely, love your neighbors yourself. El amar a Dios supremamente y el amar al prójimo como a ti He mismo. was a legalist, Este joven era un trying to earn his legalista way to heaven. y él estaba tratando de ganarse el camino al cielo. You see, the word says, love God and be saved. La Love and palabra- be saved. La palabra de Dios nos dice, amad a Dios y sed And then salvos. Jesus says, if you love me, keep my commandments. Y luego Jesús dice, si me amáis, guardad mis But we mandamientos. all have sinned and come short of the glory of God. Y todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. So what next? Entonces, ¿qué viene We see después? in the story of the jailer of Philippi. Bueno, eso lo vemos en la historia del carcelero de What Filipos. must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Paul said something very, very simple. Pablo le dice al carcelero algo muy, pero muy simple. Believe on the Lord Jesus Christ, Creed en el Señor Jesucristo and you shall be saved. y seráis salvos. And all Christians say, hallelujah, I can do that. Y todos los cristianos dicen, aleluya, porque eso ya yo lo puedo hacer. But James says, wait a minute. Pero Santiago dice, The un devils momento, believe and they tremble. los demonios creen y tiemblan. You need to check your belief. Así que usted tiene que empezar So- a analizar tu propia creencia. I put the meanings of those 3 words together. Así que yo he puesto el significado de estas 3 palabras. Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. Lord replaces in the Bible the word for Jehovah Cuando in many cases. cuando en muchos casos la palabra Señor en la Biblia viene a reemplazar a Jehová, The great I am. el gran yo soy, The eternal self-existent one, the creator God. el eterno, el autosuficiente, el creador. Jesus means deliverer. Jesús significa el Salvador. From what? ¿Y el Salvador de qué? From sin. El Salvador del pecado. Christ means Messiah, the anointed one. Cristo significa el Mesías, el ungido. He was anointed by the Holy Spirit at his baptism. Él fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Now you put that all together in a sentence. Ahora, cuando usted coloca estas 3 en una And it's oración, beautiful. es hermoso. Believe on him who says, Creed en aquel que dice, I am Jehovah, yo soy Jehová, your creator, tu creador, the self-existent one, el único your recreator, autoexistente, tu único and creador. I was anointed by the Holy Spirit Y yo fui ungido por el Espíritu to Santo be your personal savior from sin, para ser tu salvador personal del pecado and you shall be saved. y serás salvo. Look at how Ellen White says this in beautiful contemporary English and I'm sure Espanol.
Bueno, vamos a ver cómo lo dice la hermana White en un lenguaje contemporáneo. Through all ages and in all nations, those who believe that Jesus can and will save them personally from sin A través de las edades y en todas las naciones, aquellos quienes creen que Jesús puede salvarlos, que puede y los salvará personalmente del pecado, are, notice, the elect and chosen of God. y ahora nótese, estos son los elegidos y escogidos de Dios. I told you we would answer that Y question. yo les dije que esa pregunta que teníamos la íbamos a Ellen White responder. says, this, the elect of God, will in a short time know without question. Y la misma Elena White dice que los elegidos de Dios sabrán en corto tiempo. In our own denomination today, we have a great controversy going. En nuestra propia denominación tenemos hoy día un gran The conflicto. theology of salvation in sin versus the theology of salvation from sin. Y es la teología de ser salvo en pecado versus la teología de ser salvos del pecado. And where do you stand? ¿Y en dónde entonces, en qué bando está But usted? notice, in addition to being the elect and chosen of God, he says his peculiar treasure. Pero nótese que además de ser esto, los elegidos de Dios son su peculiar tesoro. As Jesus examines you, his peculiar treasure. ¿Será que Jesús al examinarte ve su tesoro peculiar? What does he see? ¿Qué es lo que él ve? Like the jeweler, Así como un joyero, he may see defects here and there. él puede ver defectos aquí y allá. It's the jeweler that works to take away those defects. Y es el joyero el que trabaja en esa piedra para You sacar los cannot defectos. recreate yourself. Usted no puede recrearse a sí mismo, Your job is to let Jesus do that in you. pero su trabajo es dejar que Jesús And here's a haga esa beautiful obra en illustration usted. Y aquí hay una hermosa ilustración from Kintsugi art, del arte kintsugi. the Japanese art of putting together broken vessels with gold, silver, and platinum. Es un arte japonés donde ellos toman vasijas rotas, pero que las reconstruyen con oro, con plata y otros metales. And once they are recreated, Y una vez que estas vasijas son recreadas, they are more valuable than before they were broken. son ahora más valiosas que cuando esas vasijas estaban rotas. Friends, you are more valuable to God redeemed than before redemption was necessary. Bueno, amigo, usted ahora tiene más valor para Dios al ser redimido que cuando la redención era necesaria. These elect of God obey his call. Estos elegidos de Dios obedecen su They llamado. come out from the world Son aquellos que salen del mundo and they separate themselves from every unclean thought and unholy y practice. se separan a sí mismos de cualquier pensamiento y práctica que no es santificada. And we close with these two promises. Y quisiera cerrar con estas dos promesas, I have to move on. This one. con esta promesa. Revelation 21:7. Apocalipsis 21:7. He that overcomes shall inherit all things. I shall be his God, and he shall be my son, my child. Aquel que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. And John chapter 1. Y Juan 1. Jesus came unto his own did not receive him. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. But some did. Pero algunos sí lo hicieron. And as many as did receive him, Y aquellos quienes le recibieron, to them gave he power, that's grace, a ellos él les dio poder, es decir, les dio gracia to become the sons of God, para ser hijos de Dios. even to them that believe on his name. Aún aquellos quienes creen en su nombre. What is that name? ¿Cuál es ese nombre? Lord Jesus Señor Christ, Jesucristo, the great I am, Jehovah the eternal God, el gran yo soy, el gran Jehová, el eterno, anointed by the Holy Spirit to be your personal Savior from sin. aquel que fue ungido por el Espíritu Santo para ser tu Salvador personal, And you shall be saved y serás from salvo sin.
del pecado. I just want to thank God tonight Ahora yo quiero agradecer a Dios that esta through noche His grace, de que a través de su His gracia divine transforming power, y a través de su poder divino transformador, you and I can truly be sons and daughters of God Almighty, tú y yo podemos ser verdaderos hijos del Dios His Todopoderoso royal children. y sus hijos reales. He is not willing that any should perish. Él no quiere que ninguno perezca. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, again we marvel at your amazing love and compassion for us. nuevamente nos maravillamos al ver tu gran amor y misericordia a nosotros. We are so fallen, we are so broken. Y Señor, hemos caído tan bajo, estamos And we tan quebrantados. Turn to you and ask that you put us back together Pero Señor, hemos venido a ti y te pedimos que por favor que tú nos with that restaures gold of faith and love. con esa fe, con ese oro, con ese amor. Recreate us into your Que image. tú puedas recrearnos a tu imagen Restore us according to your promise, y que puedas restaurarnos de acuerdo a tus promesas, to your original plan. de acuerdo a tu plan We original. pray in Jesus' name. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.